Una de las preguntas frecuentes que suele rondar en la gente cuando uno se encuentra con un paleontólogo es si realmente es posible lo de Jurassic Park, es decir, ¿hay ADN fósil? ¿Podemos revivir a los dinosaurios con ADN? Específicamente con ADN que se encuentre en la sangre de una panza de mosquito medida en ámbar, como pasa en la película. Y la verdad es que no hay. No es posible extraer ADN, aunque se cree que se puede extraer ADN de insectos en ámbar, lo que es un proceso bastante tedioso, en teoría. No hay ADN de dinosaurio en la panza de mosquitos y tiene que ver mucho con la propiedad del ADN en sí, que no es fácil que se conserve, pero capaz sí hay ADN de dinosaurio por ahí preservado. Es una condición excepcional, pero capaz no todo está perdido. Como decía, el ADN no es muy bueno conservándose en el tiempo, en realidad, bueno, en millones de años capaz, porque tiene una vida media de 500 años, es decir, ya hacia los 500 años se empieza mucha parte de la estructura, se empieza a descomponer como cualquier biomolécula y tiene una extensión de vida total de 1,5 millones de años aproximadamente, es decir, ya a partir de eso ya no quedan rastros de la cadena de ADN, podés encontrar en diferentes estados el ADN a lo largo de ese tiempo, pero depende mucho de las condiciones en las cuales se conserve, sobre todo, por ejemplo, es muy sensible a la radiación de la luz solar, que descompone la molécula, al calor y otros factores. Pero capaz no está todo dicho, porque al menos así se entendía, de hecho, cuando no se conserva el ADN, porque en sí los tejidos no se conservan en el registro fósil, es muy difícil, pero aparentemente no estamos entendiendo muy bien cómo sí se puede conservar o no este tipo de molécula. Y fue un trabajo del 2020 que aparentemente se descubrió que podría llegar a haber algo de rastro de ADN de algún tipo. Bueno, y el grupo de científicos en cuestión estudió los restos de este dinosaurio, específicamente de los juveniles de Hypacrosaurus, que es una especie de dinosaurio herbívoro de los conocidos como pico de pato, que se caracteriza en Montana por encontrarse nidadas de estos dinosaurios y también restos de dinosaurios juveniles, que datan más o menos de 75 millones de años. Entonces lo que hicieron fue de estructuras óseas del cráneo, hacerle cortes histológicos para ver la estructura histológica, ya que en las formas juveniles, como están creciendo, suelen tener justamente las partes óseas no totalmente osificadas, y justamente descubrieron que había cartílago dentro de lo que son las uniones de los huesos, entre huesos del cráneo, y que se podían identificar fibras cartilaginosas que justamente corresponden a ese momento en el que el dinosaurio está osificando o terminando de osificar el cráneo. Y dentro de esas muestras pudieron identificar células o condrocitos, es decir, células cartilaginosas, y las pudieron aislar. Como veían que básicamente parecía que la estructura celular estaba vacía, o por lo menos era transparente, identificando que pareciera que tenía contenido en su interior, pero no se veía bien, decidieron probar histoquímicos particulares que tiñen ciertas estructuras celulares. En este caso, identifican ADN, es decir, cuando uno pone esa sustancia en la muestra, se pega el ADN y lo tiñe de un color. Entonces se pueden resaltar estructuras internas y saber dónde están. En este caso probaron dos tintes que tienen sus particularidades cada uno, y los compararon obviamente con otras células de tejido vivo para ver, tener la comparación de lo que realmente estaban viendo era eso, y justamente los tintes reaccionan al igual que las células, en este caso de un emú, identificando que la estructura interna que hay ahí es cromatina, es ADN, ahí hay ADN. Pero todavía es bastante, digamos, muy difícil de extraer ese ADN, ¿sí? Estamos muy lejos de incluso tener alguna señal de poder secuenciar ADN de dinosaurio. Y más allá de que estudio es muy importante porque muestra justamente que no entendemos del todo cómo se conserva el ADN. En este caso en particular identificaron que todo ese ADN parecía que estaba condensado, lo que indicaba que provenía de una célula que estaba en metafase, es decir, estaba por iniciar la división celular. La metafase es cuando se condensa todo el ADN dentro del núcleo para poder formar los cromosomas. Entonces, pareciera que es una característica
que es necesaria para que se conserve durante mucho tiempo, aunque no se entiende demasiado cuáles son las otras condiciones de preservación necesarias para poder tener estructuras similares así. Eh, pero bueno, más allá de esto, que es bastante impresionante, estamos muy lejos de Jurassic Park. Y igual hay como 3 franquicias que muestran que realmente no es una buena idea traer dinosaurios por lo menos al mundo real. Yo creo que no sea necesario, pero bueno. También iba a profundizar más en el hecho de el ADN fósil y sobre otras propuestas en cuanto a revivir a los dinosaurios, traer a los dinosaurios a la vida, pero no sé si les interesa. El video tendría que ser más extenso y tendría que buscar un poco más de información, pero no sé si les parece una buena idea o si les gustaría ver ese tipo de videos. Cuéntenme ahí en los comentarios si les parece o no les parece una buena idea.